Hola a todos, qué gusto saludarles otra vez en esta enseñanza sistemática de las ramas, en este tema que estamos revisando llamado ¿Por qué no prospera mi pueblo? Se llama así porque está basado en un libro del mismo nombre. Hemos estado viendo el tema de la prosperidad según Dios y a donde está el enfoque de Dios es en la parte del dar, digamos porque esa es la naturaleza de Dios. Entonces, definitivamente los diezmos y las ofrendas es el plan maravilloso de Dios para la prosperidad de sus hijos. Y aunque este es un concepto que muchos cristianos ya conocen, sin embargo no resulta por demás repasarlo porque es algo muy importante, es vital. Los diezmos son la 10ª parte de lo que recibimos y que según la Biblia le pertenecen a Dios, no son nuestros. Conforme a lo que dice Malaquías 3, el beneficio principal del diezmo es proteger nuestra cosecha. Ahora, las ofrendas son otra cosa. Las ofrendas son la semilla que va a producir la cosecha. Es decir, el diezmo por una parte es como la aseguranza, como dicen los hispanos que viven en Estados Unidos cuando se refieren a un seguro de un coche o un seguro de vida, un seguro médico. Esta aseguranza de parte de Dios de que la cosecha va a estar protegida por Él. Y por otro lado, la ofrenda es la semilla que sembramos para tener una cosecha. Muchas personas dicen, pero ¿por qué no estoy viendo prosperidad si estoy diezmando puntualmente? Alguien alguna vez nos dijo, ¿por qué si estoy diezmando religiosamente no me va bien? Y le dijimos, pues por eso, porque no es una cuestión religiosa, es un acto de la voluntad, es un acto del corazón, es un acto que te sale de adentro, no es obligación, no es un ritual religioso. Entonces, ¿por qué los cristianos que diezman a veces no les va tan bien? Pues porque el diezmo tiene que ir acompañado de la ofrenda. Hay otras personas que ofrendan, pero no diezman. O sea, siembran, pero no adquieren el seguro para proteger la cosecha. Es muy curioso, las estadísticas demuestran, dicen, bueno, por lo menos en Estados Unidos, a lo mejor aquí no, y menos en Árbol de Justicia, pero hay personas que ni diezman ni ofrendan, y hay otras que nada más diezman pero no ofrendan, y hay otras que ofrendan pero no diezman. Pero en resumen, déjame decirte, aunque resulte difícil de creer para los incrédulos, la fórmula de la prosperidad desde la perspectiva de Dios es diezmar y ofrendar, algo completamente opuesto a la idea del mundo que cuando necesita algo, pues espera que le den. Lo menos que piensa es en dar. Así que, de veras, lo último que pasa por la cabeza para el hombre natural es que necesite dar para poder recibir. En términos agrícolas, fíjate, esto podría equipararse a decir que se requiere sembrar para poder cosechar. Y entre más generosamente sembremos, más abundantemente cosecharemos, como lo dice muy bien en 2 Corintios 9:6. Esta fórmula de la prosperidad de Dios para el hombre está basada en diseño, decía yo al principio, o dejaba entrever, como todas las cosas que Dios ha dispuesto para el hombre, son situaciones basadas en el diseño de Dios. Como estamos hechos a su imagen y a su semejanza, pues entonces de ahí parten todas las cosas. Fíjate, un ejemplo muy claro son los judíos en la actualidad. Aunque no son cristianos, pues se entienden, o la mayoría no son cristianos, entienden que la naturaleza de Dios es dar. O sea, el diseño de Dios para el hombre es el de dar, el ser dador, exactamente como Él es. Como lo dice muy bien el pasaje más conocido de la Biblia, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, dar. Por eso, ahora sí que amar hasta dar. Por eso hasta la fecha, pues los judíos son tan prósperos y tan bendecidos porque continúan obedeciendo el principio del diezmo y la ofrenda. Para ellos no hay duda de que así deben de ser las cosas porque así están diseñadas originalmente. También es necesario aclarar aquí que a las personas que cuestionan el uso de los diezmos, preguntan, ¿pero para qué sirven o dónde los invierten? Pues fíjate, en principio, los diezmos son para las personas que le sirven a Dios. Eso está en un montón de partes, pero puedes consultarlo en Números 18, del 21 al 23, o en 1 Corintios 9:14.
Aunque hay muchas variantes de esta situación, por ejemplo, los pastores que tienen empleos o negocios y que viven del producto de su trabajo o de su negocio y deciden por voluntad propia destinar los diezmos para el sostenimiento y crecimiento de la iglesia, como es exactamente el caso de Árboles de Justicia. Pero precisamente esta situación da respuesta al reclamo de Dios en Malaquías 3:10. ¿Te acuerdas que en algunos capítulos pasados te dije por qué se enojó o por qué se disgustó Dios con los israelitas porque no estaban diezmando? Si no es una obligación, si es un acto del corazón, de un corazón agradecido y que entiende que la fuente de su prosperidad es Dios, un acto voluntario. Pero ahí dice la respuesta de por qué les reclama un poco Dios ahí en Malaquías 3:10, donde dice: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Por qué estaba disgustado Dios con el pueblo? Pues porque los diezmos eran el sustento de los que servían en el templo. Al no entregarlos puntualmente, pues estaban dejando sin alimento las casas de los sacerdotes. Esa era la causa, la razón de la molestia de Dios. En lo personal, pues yo confieso, no le vayan a decir a nadie, pero lo último que le rendí a Dios cuando le conocí junto con mi esposa hace más de 30 años, pues fueron las finanzas. Fue el último reducto, ¿verdad? Lo defendía yo, pero pues Dios me dio una lección, ¿verdad? Como decía ahí, pruébenme en esto, pues yo le dije, bueno, te voy a probar. Y un domingo, por primera vez, diezmé lo que había recibido y le dije, no te pido, nomás devuélvemelo. Lo que yo puse, y eso será una señal para mí. Pero al día siguiente en mi oficina, yo trabajaba allá en Pemex, en la Ciudad de México, allá en la torre de Pemex, y lo primero que vi sobre mi escritorio era un sobre, y me impactó muchísimo, casi me fui para atrás de mi sillón, porque en realidad fue algo impactante, porque ahí estaba exactamente, no te quiero echar mentiras, pero probablemente era 10 veces, pero exactitas, lo que sí me acuerdo era que algo exacto, 10 veces más de lo que yo había entregado como diezmo el día anterior. Ya se me había olvidado que le había retado a Dios y mira, Dios me contestó inmediatamente. Y desde ahí para acá, hace 30 años de eso, Dios nos empezó a mostrar los beneficios de la obediencia, especialmente en este tema, que a veces no queremos tocar mucho los líderes espirituales, los pastores, por temor a que la gente se vaya a molestar o se vaya a ofender o que esté pensando, ¿verdad?, que nosotros lo que estamos buscando es un beneficio económico. Pero fíjate, el hecho de callarse y de que los pastores no le hablen a su gente del diezmo y la ofrenda es un crimen. ¿Sabes por qué? Porque es privarles de la fuente inagotable de recursos que tiene el cielo y que está disponible para todo aquel que pueda creer. Recuerdo que en una ocasión especial mi esposa y yo retamos a Dios. Es que de repente hace uno cada cosa cuando no conoce bien a Dios. Pero le dijimos, a ver, otro lugar donde, afuera de Malaquías y de Corintios, y ya no sabíamos varios lugares, y le dijimos, dinos exactamente dónde debemos de diezmar. Está claro que debemos de diezmar, pero ¿en dónde? Así que, y dijimos, y donde se abra la Biblia, que ahí esté, que esa sea la señal. Así que abrimos nuestra Biblia al azar, y esto fue lo que encontramos. Está en Isaías 23:18. Dice: pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. No es necesario aclarar que en el original, donde dice los que estuvieran delante de Jehová, pues se está hablando claramente de los sacerdotes. Eso dice en el original, de los ministros, de los pastores, o sea, de los que están ahí en el altar sirviendo al Señor. Nos impactó porque dice para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Para eso es el diezmo. Así que esto es lo que hemos hecho nosotros y muchos cristianos alrededor del mundo. No hay persona que practique o que aplique estos principios del diezmo y la ofrenda que nosotros conozcamos, y vaya que conocemos ya a estas alturas a miles de cristianos realmente a lo largo de toda nuestra vida, en todas partes, que no diga que la fuente de su prosperidad ha sido el diezmar y ofrendar. O sea, siempre hay una coincidencia, dicen,
Dios me ha bendecido, me ha prosperado porque yo fui obediente, porque di ese paso de fe y de veras Dios premia. Por eso el reto, pruébenme en esto, dice ahí en Malaquías. Entonces, ¿para quién es la conveniencia de cumplir el mandato de los diezmos y de las ofrendas? Pues para nosotros mismos, exactamente como todas las cosas que están escritas para nosotros, los hijos de Dios, para que las obedezcamos, para que las cumplamos, para que nos vaya bien y para que tengamos una vida próspera y bendecida. Qué emocionante está esto realmente. Entonces, pues estamos terminando esta serie de ¿por qué no prospera mi pueblo? Un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita sería: número 1, el diezmo es un pacto con Dios, donde reconocemos que Él es la fuente de nuestra prosperidad. Número 2, el propósito del diezmo es traer a nosotros 2 beneficios: la lluvia sobre nuestra siembra y evitar que las plagas, el devorador, como le llama ahí la Biblia, nos roben la cosecha. Y número 3, el diezmo se utiliza normalmente para bendecir a los que nos ministran la palabra de Dios. Número 4, el diezmo no se multiplica, ya que es alimento, se come, sirve de alimento para el liderazgo de la iglesia. Lo que sí se multiplica es la ofrenda, pues es la semilla que dará fruto, trayéndonos de regreso las bendiciones de Dios. En la próxima y última clase de esta serie veremos algo que se llama las leyes de la siembra y la cosecha. Están muy interesantes y resulta muy importante conocerlas. Así que no te lo puedes perder. Te estaremos esperando. Que Dios te bendiga muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Que el Señor te bendiga en todas las áreas de tu vida.